Realizaremos las proyecciones radiológicas de extremidades. Empezaremos por la extremidad superior y dentro de la extremidad superior empezaremos por la radiografía del primer dedo. En este caso usaremos la mano izquierda, ¿vale? Para realizar la proyección radiológica del primer dedo de la mano izquierda, cogeremos al paciente, le diremos que apoye la parte dorsal del dedo, que haga una rotación íntegra apoyando la parte dorsal. Colocamos el dedo en anterior estricto y centramos en la articulación metacarpofalángica del primer dedo, ¿vale? Podemos movilizar el chasis y colimamos de tal manera que visualizamos obteniendo la imagen de un frente de primer dedo. En el caso del que el paciente no tenga la movilidad de poder girar la muñeca, en vez de hacer esta proyección en antero-posterior, la haremos en posterior-anterior, es decir, en dorso palmar. Colocaremos el dedo en extensión, centraremos en la articulación metacarpofalángica del primer dedo, ¿vale? En este caso habrá más distancia, por lo tanto habrá más magnificación de imagen y perderemos un poco en nitidez. Centramos, colimamos para sacar solo la zona anatómica que nos interesa y estos serían los dos frentes que tenemos para realizar del primer dedo de la mano. Para realizar el lateral, le diremos al paciente que coloque la zona palmar encima del registro y lo que haremos será una semiflexión de los dedos y al realizar la semiflexión de los dedos, el primer dedo ya se coloca automáticamente, lo colocaremos en el centro del chasis, en posición lateral estricto. Centraremos en la articulación metacarpofalángica del primer dedo y ya tendríamos el lateral del primer dedo. Para los siguientes dedos de la mano, colocaremos la mano en extensión. Si queremos hacer el segundo dedo, alinearemos el segundo dedo con el antebrazo, centrando siempre la articulación metacarpofalángica, ajustando la colimación. Para el tercer dedo igual, alinearemos el dedo a radiografiar con el antebrazo. Para el cuarto dedo alineamos el cuarto dedo con el antebrazo y para el quinto dedo alineamos el quinto dedo con el antebrazo. Para la posición lateral siempre intentaremos buscar que el dedo a radiografiar esté lo más cerca posible del chasis. Por lo tanto, para hacer un lateral del segundo dedo, haremos una flexión de todos los dedos colocando la posición lateral del dedo a radiografiar en contacto con el chasis, en el centro del chasis. Centramos la articulación metacarpofalángica del dedo a radiografiar y ya lo tendríamos. Para el tercer dedo, flexionamos todos los dedos menos el dedo a radiografiar, que sería este en cuestión, centrando siempre en la articulación metacarpofalángica y colimando para obtener siempre la visualización del dedo a radiografiar. Para el cuarto dedo veréis que es más complicado, entonces para poderlo aguantar, si abrimos el quinto dedo al máximo, el cuarto dedo ya se nos coloca separado del resto de dedos. Lo que sí que es muy importante es que la punta del dedo no esté en contacto con el chasis, sino que el eje longitudinal del dedo siempre sea paralelo al chasis, para poder visualizar bien la interlínea articular de cada dedo. En el caso que quisiéramos hacer el quinto dedo, pues hacíamos flexión máxima de todos los dedos y solo el dedo a radiografiar en extensión, colimando solo la parte que nos interesa. Ya tenemos el frente y perfil de los dedos, procedemos ahora con la proyección de frente de mano. Para realizar el frente de mano, colocaremos al paciente en una flexión de codo, apoyando la parte palmar de la mano encima del chasis, el tercer dedo siempre alineado con la parte del carpo y con el antebrazo, y centrando la articulación metacarpofalángica del tercer dedo. Un poquito más para aquí, pongo la silla un poquito para aquí, que estés cómoda. Ajustamos la colimación para visualizar toda la mano, desde las falanges más distales hasta la parte más proximal, más distal del cúbito y el radio. Y este sería el frente de mano en posterior anterior. La siguiente proyección sería la oblicua de mano. Entonces, partiendo del frente de mano, hacemos una rotación externa de unos 30 grados, semiflexión de los dedos, ¿vale? Y nos quedamos a 30 grados para obtener una visualización sin que se lleguen a superponer los metacarpos en la radiografía. La siguiente proyección sería el lateral de mano. Colocamos la mano en posición lateral estricto, el dedo en extensión,
centramos en el centro del chasis, a la altura de la articulación metacarpofalángica. Ajustamos la colimación a la mano y ya la tendremos. Pasamos ahora a la región anatómica de la muñeca, del carpo. Entonces, para evitar y tener un buen contacto de la zona del carpo con el chasis, le diremos al paciente que haga una flexión máxima, que cierre el puño, para favorecer el contacto de la parte anterior de la muñeca con el chasis, con el registro, centrando en un punto medio de la muñeca. Aquí tendríamos el frente de carpo. Para el lateral colocaríamos la mano en posición lateral estricto, haciendo superponer el cúbito con el radio, ¿vale? Podemos tocar la estiloides cubital y hacemos que quede más o menos a la altura del medio del radio para obtener una imagen superpuesta de los dos huesos. Ajustamos la colimación y ya la tendríamos. La siguiente proyección que podemos realizar será las desviaciones. Tendremos tanto desviación cubital como desviación radial. Cuando hacemos desviación radial nos servirá para abrir el espacio cubital y poder visualizar mejor la parte articular de los huesos que están en el lado cubital. Centramos en un punto medio y ya tendríamos la desviación cubital. Para hacer la desviación radial, perdón. Para hacer la desviación cubital, esta radiografía nos servirá para visualizar el escafoides, ¿vale? Cuando visualizamos el escafoides, vamos a hacer oblicuando el tubo también un poquito. Dejamos aquí. Lo que hacemos es una desviación máxima en sentido cubital para poder visualizar el escafoides. El escafoides, como no está plano, no está paralelo al chasis, sino que tiene una leve inclinación en el sentido más distal inferior y en el sentido más proximal un poco superior, para ir perpendicular al plano coronal del escafoides, lo que haremos será oblicuar unos 5 grados en sentido proximal el tubo de rayos X y centrado en el centro de la muñeca. Aquí. ¿Vale? Esta sería la proyección para visualizar el escafoides. Luego pasaremos a realizar las oblicuas. Tendremos dos oblicuas, la oblicua en pronación y la oblicua en supinación. Para hacer las oblicuas el tubo de rayos X ya lo colocaremos otra vez perpendicular. Podemos, como antes, oblicuamos el codo, 90 grados, ¿vale? Y tendremos 30 grados de oblicuidad, ¿vale? Que sería para la oblicua en pronación, centrando en un punto medio de la muñeca. La zona radiografiar siempre que quede en el centro del chasis y ajustando la colimación. Y para la oblicua en supinación tendremos esta oblicuidad, partiendo del lateral, hacemos 30 grados de oblicuidad y esta sería una proyección, por ejemplo, idónea para visualizar el pisiforme. En esta proyección el pisiforme queda anterior a todos los huesos del carpo. Hacemos que la zona anatómica quede en el centro del registro, en el centro del chasis, centramos en un punto medio de la muñeca, ajustamos la colimación y ya la tendríamos. Vamos a realizar la proyección del túnel carpiano, ¿vale? Le diremos al paciente que haga una dorsoflexión máxima. Si no puede, se aguantará el mismo paciente la mano, el primer dedo en extensión, rotación de 5 graditos en sentido radial para colocar los huesos del carpo rectos y el tubo de rayos X oblicuado 40 grados en sentido proximal, en sentido posterior. Centramos en un punto medio de la mano y ya lo tendríamos. El hecho de hacer esa pequeña desviación en sentido radial es para que el pisiforme no se superponga a la apófisis onciforme del ganchoso, ¿vale? Seguiremos con la región anatómica del antebrazo, haremos la radiografía de antebrazo, le diremos al paciente que coloque el antebrazo en anteroposterior, en extensión, haciendo que la mano, el carpo, el codo y el hombro estén a la misma altura en posición anteroposterior estricto. La parte media del antebrazo centrado con la parte media del registro, del chasis, ajustamos la colimación y ya tendríamos el frente de antebrazo que lo haremos siempre en anteroposterior. Para realizar el lateral haremos una flexión de codo de 90 grados,
Mira, si quieres subimos para ayudarte y estés más cómoda. Colocando el hombro, el codo, la mano y la muñeca a la misma altura en posición lateral estricto. Centramos en un punto medio del antebrazo. Hacemos que el antebrazo, la parte media, esté colocada en el centro, la parte media del chasis. Ajustamos la colimación y ya tendríamos el lateral estricto de antebrazo. Vamos a seguir con el codo. Como en la región anatómica del codo la zona a radiografiar es más pequeña, volvemos a cambiar de chasis, cogemos el chasis más pequeño, de 24 por 30, colocaremos el codo del paciente en extensión, hacemos que el centro del codo quede situado en el centro del chasis, la distancia metro, metro 20, ajustamos la colimación y tendríamos el frente de codo. Para realizar el lateral de codo, flexión 90 grados del codo, como siempre hemos dicho antes también para el antebrazo, el hombro, el codo y la muñeca a la misma altura, en posición lateral estricto. Fijarnos que el eje longitudinal del antebrazo sea paralelo al chasis para poder ver bien la línea articular, el tubo perpendicular y ajustamos la colimación. Luego tendremos las oblicuas, tendremos partiendo del frente de codo, aquí. Tendremos la oblicua externa para visualizar la parte radial y la oblicua interna para visualizar la parte cubital. 30 grados en sentido externo para ver el radio, en este caso el radio queda justo lateral al cúbito, oblicua externa para visualizar la parte radial y partiendo del frente, colocando la mano en pronación, ya tenemos que el paciente automáticamente hace una rotación interna, la oblicua interna a 30 grados, para poder visualizar la parte cubital, es decir, la apófisis coronoides y toda la parte cubital del codo. En el caso de que el paciente no pudiera hacer la extensión, un paciente, por ejemplo, que ha sufrido un traumatismo y hubiese que realizar las radiografías de codo cuando el paciente trae una extensión, hay una flexión, tenemos dos opciones. Le diremos al paciente que apoye el codo encima del registro. Entonces, si la parte que queremos radiografiar es la parte distal del húmero, el tubo de rayos X lo dejaremos perpendicular al húmero. Si lo que queremos visualizar es la parte más proximal del cúbito y el radio, oblicuaremos el tubo de rayos X hasta que sea perpendicular a la parte del cúbito y el radio que queremos visualizar. Estas serían las proyecciones de flexión aguda de codo. Perpendicular al húmero para ver la paleta humeral o perpendicular al cúbito y al radio en su parte proximal si lo que queremos visualizar es la parte del cúbito y del radio del codo. La posición lateral, en el caso de que quisiéramos visualizar las oblicuas, como no podrá hacer la extensión, tendremos la proyección lateromedial axial. Tenemos al paciente que ha venido con su flexión de codo, no lo vamos a movilizar. Entonces, para hacer las oblicuas, como no puede hacer la extensión, lo que haremos será oblicuar el tubo de rayos X. Oblicuaremos el tubo de rayos X 40 grados en sentido proximal si lo que queremos visualizar es la parte radial y 40 grados en sentido distal si lo que queremos visualizar es la parte cubital. El punto de centraje siempre será el mismo, en un punto medio de la articulación del codo. La distancia siempre miraremos que sea entre metro y metro 20 y ajustar la colimación siempre a la zona anatómica que vamos a radiografiar. Una vez tenemos ya hechas las radiografías del codo, vamos a pasar a las radiografías del húmero. Las radiografías del húmero las haremos en libre estación. Vale, para hacer las radiografías del húmero usaremos el chasis de 25 por 43, posición vertical. Tomamos el chasis, lo pondremos a la altura correspondiente. Colocaremos el tubo de rayos X
perpendicular al vertical, a metro 20. Vamos a hacer, por ejemplo, el húmero del lado derecho, por lo tanto, colocaremos el paciente de tal manera que el eje longitudinal del húmero quede en el centro, en el eje longitudinal del buque. Lo que haremos será colocar el húmero en posición anteroposterior estricto. Nos fijamos aquí en el codo que esté en AP. Centramos en el punto medio del húmero. Damos la inclinación para que tenga la misma inclinación que tiene el húmero. Y ya lo tendríamos. Este sería el frente de húmero. Para realizar el lateral de húmero tendremos tres opciones. La primera sería, hacemos flexión y hacemos rotación externa. Al colocar el codo, si visualizamos el codo en posición lateral, esto ya nos indica que el húmero también estará en posición lateral. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer ahora es centrar en un punto medio del húmero, ajustar la colimación. Y ya tendríamos un lateral del húmero. O lo podemos también hacer en rotación interna. Cogemos el húmero, hacemos una rotación interna máxima. Si nos fijamos que el codo ya está en posición lateral, nos indicará que el húmero también estará en posición lateral. Centramos en un punto medio, en este caso ya coincide, ajustamos la colimación y ya lo tendríamos. La tercera opción sería con el paciente en posterior anterior. Colocamos al paciente en posterior anterior, hacemos a la izquierda para que se visualice mejor. Entonces lo que hacemos es poner el húmero en posición lateral y si vemos que el codo está ya en posición lateral, tendremos el húmero en posición lateral estricto. Centramos en un punto medio del húmero, ajustamos la colimación, ¿vale? Ajustamos la altura de la placa, que ya la tenemos, y ya lo tendríamos. La siguiente zona anatómica que vamos a hacer es el hombro, ¿vale? El hombro la realizaremos en anteroposterior estricto. Cambiaremos el chasis de nuevo, porque la zona anatómica es más pequeña, y usaremos el chasis de 24×30. Fijamos este chasis de aquí. Como la parte que estará vertical es la de 30, colocamos la pestañita en el 30, cogemos el chasis para que quede centrado en el punto medio y colocamos el chasis a la altura correspondiente. El tubo de rayos X estará a metro 20. Y aquí lo que tendremos que tener en cuenta es que el plano coronal del hombro está siempre rotado en sentido anterior. Para colocar el hombro en AP estricto, tendremos que rotar el plano sagital medio del paciente hasta que el plano coronal sea paralelo al del buque. ¿Vale? Con esta inclinación del plano sagital medio conseguimos que el hombro esté en AP estricto. Nos fijamos en el codo tiene que estar en posición neutra, en AP, lo podemos hacer haciendo flexión de codo o simplemente fijándonos y colocando el codo en posición AP estricto, con el tubo perpendicular, y esta sería el frente en posición neutra de la parte anatómica del hombro. Luego tenemos la rotación externa para visualizar el troquíter, que es manteniendo la misma posición del paciente, hacemos una rotación externa y podemos visualizar el troquíter. Con la misma posición, haciendo una rotación interna, nos servirá para visualizar el troquín, pero siempre manteniendo el plano sagital medio inclinado para tener un buen frente de la zona anatómica del hombro. Luego, si queremos ver el espacio articular que hay entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral, oblicuamos un poquito más el plano sagital medio, ¿vale? Unos 30 grados, y de esta manera podemos ver el espacio articular entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Y si lo que queremos visualizar es el espacio supracromial, pues entonces ya oblicuamos 15 grados en sentido caudal, paciente en posición neutra, ¿vale? Y de esta manera podremos ver el espacio que hay entre el acromion y la cabeza humeral. El acromion anatómicamente está situado posterior, en la parte superior y posterior de la cabeza del húmero, por lo tanto, para visualizar este espacio lo tenemos que visualizar desde un punto
más elevado, de ahí que tengamos que oblicuar el tubo 15 grados en sentido distal para poder visualizar el espacio entre el acromion y la cabeza humeral. Después tendremos dos opciones de laterales, que son la axial de húmero, escápula en I, en posición posterior anterior. Vamos a realizar la izquierda para que se visualice mejor. Entonces lo que hacemos es colocar al paciente con el LADA a radiografiar delante de la zona media del buki, le decimos que haga tracción anterior de las escápulas y colocamos el codo, el hombro y el húmero todo en posición lateral, de tal manera que hacemos coincidir el perfil de la escápula en posición lateral, superpuesta al húmero, ¿vale? Al hombro. Cogemos el tubo de rayos X, en este caso lo ponemos otra vez perpendicular, y tenemos una visualización, el húmero está en posición lateral, que vemos aquí el perfil de codo, y superpuesto a la escápula, que también estará en posición lateral. La siguiente proyección lateral que podemos realizar es la transtorácica, tenemos la del lado derecho, que se visualizará mejor. Entonces colocamos el hombro en posición anatómica, que el codo esté en posición lateral, y lo que nos molestará en este caso será el brazo contrario, que lo pasaremos por encima de la cabeza del paciente. Centramos a la altura del hombro que está en contacto con el buki, que es el hombro que vamos a radiografiar, y ya tendremos la proyección lateral transtorácica de la parte proximal del húmero, en este caso el hombro. Seguimos con la región anatómica de la escápula, vamos a hacer un frente de escápula, el paciente estará en antero-posterior, mantenemos siempre el mismo chasis de 24×30 en posición vertical, y ahora lo que vamos a hacer es intentar bascular la escápula para que salga hacia afuera y la podamos visualizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una abducción, ¿vale? Flexión de codo, y así conseguimos que la escápula salga un poco hacia afuera porque está por detrás de la caja torácica. Centramos en un punto medio de la escápula, acabamos de centrar también el chasis, el buki, y tendríamos un frente de escápula. Para realizar un lateral de escápula, usamos la proyección de Doublet View, como antes, la proyección. Haremos la izquierda, que se visualizará mejor. Ponemos la escápula del lado a radiografiar delante de la parte media del buki. Hacemos tracción anterior para colocar la escápula en posición lateral. Y ahora, para no visualizar el hombro, para que no nos moleste visualizar solo la escápula, apartamos el húmero del lado izquierdo, en este caso, para que nos salga y así poder visualizar solo el lateral de la escápula. Centramos en un punto medio de la escápula, el chasis ya está centrado en el centro de la zona anatómica y ya lo tendríamos. La siguiente proyección será de clavícula. La clavícula, como está dispuesta dentro del cuerpo en posición horizontal, cambiaremos el chasis, lo colocaremos también en posición horizontal. El chasis hace 24×30, por lo tanto buscaremos el 24, colocamos el adaptador, colocamos el chasis encima, cerramos y fijamos. Colocamos el chasis a la altura correspondiente, las clavículas son muy fáciles, son palpables, por lo tanto colocamos la clavícula, situamos el chasis de las clavículas, vamos a realizar la exploración de la clavícula derecha, por lo tanto la parte media de la clavícula derecha la centraremos con el centro del buki mural. Tenemos al paciente en posición anatómica, en posición AP estricta, colocamos todo en posición AP estricto, el tubo de rayos X estará situado a metro, metro 20, damos a la luz, centramos en un punto medio de la clavícula y ajustamos la colimación, ¿vale? Este sería el frente de clavícula. La clavícula no tiene lateral, ya que si colocásemos al paciente en posición lateral quedarían superpuestas las dos clavículas, por lo tanto lo que haremos es una axial. Para realizar esta axial de clavícula, lo que haremos será mantener la misma posición del paciente, lo único que oblicuaremos el tubo de rayos X en sentido craneal, ¿vale? Oblicuamos unos 20 grados en sentido craneal, centrando en un punto medio de la clavícula, y en este caso, al haber oblicuado el tubo de rayos X, la imagen también se habrá trasladado un poco más en sentido superior y acabaremos de ajustar el chasis con el centro de la clavícula. Esta sería la axial de clavícula. La siguiente proyección es la de la articulación acromio-clavicular.
Tendremos dos, la unilateral para ver solo una proyección y luego una comparativa que será bilateral. Colocamos al paciente en AP estricto, miramos dónde acaba la clavícula, donde acabe la clavícula y empieza el acromion. Esta es la articulación acromio-clavicular. La centramos con el chasis, bajamos un poquito. El tubo de rayos X estará oblicuado 15 grados en sentido craneal y centrado a nivel de la articulación. Acabamos de ajustar bien al paciente, posición AP estricto y ya la tendríamos. Aquí, ¿vale? Esta sería la unilateral de la articulación acromio-clavicular. Para hacerla bilateral, lo que haremos será colocar el tubo de rayos X a 1,80 m. De esta manera lo que hacemos es evitar al máximo la magnificación. Colocamos al paciente en el centro, en un punto equidistante entre las dos articulaciones. Cambiamos el registro, cambiamos el chasis. Tendremos que colocar el chasis de 35 por 43 para que nos quepan las dos articulaciones dentro de la radiografía. Tenemos el chasis 35 por 43, lo colocaremos en posición horizontal. Cerramos, hacemos que incida la pestaña con el centro del chasis. Una vez tenemos el chasis dentro del buki, miramos dónde está la articulación, que esté a la altura del buki. 1,80 m, centramos en un punto medio y ajustamos la colimación. ¿Vale? Mirando siempre que podamos visualizar las dos sombras de los hombros dentro de los parámetros donde está colocado el chasis de 35 por 43 en posición horizontal. Y ya la tendríamos.